Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Como siempre, quiero realizar una matización previa, y es que hoy en particular, que vamos a hablar de la culpabilidad, el contenido que hay en los materiales docentes y muy especialmente en los manuales recomendados, hay mucho más contenido. Lo que vamos aquí a ver hoy esencialmente es, pues, de nuevo, pues, las píldoras básicas de aquello en lo que consiste la culpabilidad y de sus elementos. Pero, como digo, en este caso muy en particular, hay mucho más contenido que también es requerido para el examen, por lo cual, bueno, pues nos remitimos a ello para la evaluación de la asignatura. Bien, quería empezar por recordar que hasta el momento, cuando estamos hablando de los elementos del delito, en concreto siempre nos hemos centrado siempre en el juicio de antijuridicidad. El juicio de antijuridicidad hay que reconocer que es el juicio central a la hora de la determinación de si existe o no existe un delito. Primero porque es indicio, porque es el que más, digamos, va a eliminar todo aquello que no sea antijurídico, ya no va a merecer una valoración penal, y en segundo lugar porque pues son muchos más los casos en los que, existiendo antijuridicidad, va a existir culpabilidad que en los que no. Va a ser normal que la culpabilidad, el reproche, venga asociado a la antijuridicidad. Sin embargo, es cierto que si merece especial atención desde la perspectiva penal y especial análisis, uno de los dos juicios es el de culpabilidad. ¿Por qué? Porque el de culpabilidad es el que es estrictamente penal. Es decir, si hay algo que diferencia al derecho penal de otros ordenamientos, es particularmente ese juicio de culpabilidad. ¿Vale? Hay otros elementos que puede ser que lo diferencien. Sin embargo, cuando hablamos de un hecho típico y antijurídico, aunque sea que desde una perspectiva penal estamos hablando de un hecho ilícito, estamos hablando desde una perspectiva incluso objetiva, y podemos realizar imputaciones o atribuciones sin tener en cuenta una parte que, sin embargo, va a ser absolutamente esencial para la responsabilidad penal, y esa parte es la culpabilidad. ¿Vale? Por tanto, hoy vamos a hablar, en esta clase vamos a hablar, como digo, los elementos esenciales de qué significa ser culpable. En el esquema, en los esquemas funcionalistas a partir de los cuales nosotros estamos trabajando, la culpabilidad siempre, es decir, la diferenciación antijuridicidad-culpabilidad ya está reconocida como una diferenciación que va más allá de lo objetivo y lo subjetivo. Ya no se trata, como vimos en el esquema causalista, de que todo lo objetivo esté aquí y todo lo subjetivo esté aquí. Uno de los elementos esenciales de la exigencia de culpabilidad, que va a ser el no hay delito sin dolo o culpa, en realidad ya lo estamos integrando, sobre todo desde la perspectiva del dolo referido al hecho, del actuar con conocimiento, con control, o con la falta de diligencia, la infracción de deber o la incumbencia en el caso de la imprudencia, ya está incluido en la antijuridicidad. Sin embargo, el resto de elementos y todo lo que tiene que ver con, es decir, la imputación personal, digamos, al autor y ya no del hecho, está dentro de la culpabilidad. Para explicarlo un poco mejor, de nuevo, nos puede servir el modelo de la imputación. El modelo de la imputación yo creo que nos puede venir muy claro. Como sabéis, desde la doctrina de la imputación lo que se distinguen son dos tipos de juicios, el juicio de imputación y el juicio de valoración. Una cosa es imputar es atribuirle a alguien algo, y otra cosa es realizar una valoración sobre eso que ha hecho. ¿Vale? Bien, ¿la culpabilidad qué es? ¿Imputación o valoración? Fijaos que la imputación, la culpabilidad parece valoración. ¿Por qué parece valoración? Porque parece que estemos haciendo, es decir, estamos valorando como injusta la conducta. En realidad, perdona, sí. Si tú la puedes reprochar es porque lo estás valorando conforme a una norma. Claro, por eso esa imputación, que es imputación, es posterior a la valoración de la norma. Lo explico. En realidad hay dos posibilidades de imputar. Se pueden imputar hechos o se pueden imputar méritos o deméritos. El hecho se imputa sin atender para nada a la norma. ¿Vale? Cuando yo imputo un hecho, lo que yo estoy diciendo simplemente, de nuevo, es que esto me pertenece a mí, esto es mío.
Es decir, hay una relación, la imputación es una relación personal. ¿Entre qué? Entre el agente y la acción, o en este caso el resultado. ¿Vale? Una vez se me ha imputado a mí el hecho, yo lo que hago es una valoración con la regla de conducta. La regla de conducta establece que no se puede ensuciar, o que no se puede tirar el boli, o lo que sea, y yo lo que hago es una valoración de que justo eso que yo he hecho y que ya hemos determinado que lo he hecho yo, se puede considerar que entra dentro de lo que la norma quiere evitar, que es precisamente ensuciar, la conducta de ensuciar. Pues bien, una vez tenemos esa imputación y que eso es un injusto, es decir, que yo he infringido la norma, la regla de conducta, una vez tenemos eso, el siguiente paso es si esa infracción de la regla de conducta se me puede imputar o no. ¿Y cuándo se me podrá imputar? Pues cuando esa infracción de la regla de conducta la he realizado con conocimiento y con control. ¿Se entiende? Pero claro, ya no es el conocimiento del hecho, sino el conocimiento de que yo he infringido la regla de conducta. ¿Se entiende? Y el control sobre la capacidad de no infringir la regla de conducta. ¿De qué estoy hablando? De conocimiento de la antijuricidad, estoy hablando de imputabilidad, estoy hablando de exigibilidad. ¿Se entiende? Es decir, que en realidad la atribución a un agente de un hecho, la atribución de un hecho es imputación. Cuando ese hecho es comparado e infringe la norma de conducta, eso es la imputación objetiva y eso es el juicio de injusto, eso es la valoración, no es imputación ni es objetiva, pero es eso, lo que eso es. Y cuando yo atribuyo a un agente un demérito, lo que estoy haciendo es reprocharle el hecho injusto. Y esto también es imputación. ¿Se entiende? Es decir, que en realidad la culpabilidad es la imputación, pero la imputación que se realiza ya sobre ¿qué? Sobre el hecho considerado previamente injusto y por tanto realizada la valoración. ¿Se entiende eso, Ana? Bien. Por tanto, si comparamos los dos modelos, en realidad de nuevo, es decir, son totalmente compatibles, es decir, la tipicidad, la antijuricidad, es decir, el hecho, la valoración y la imputación, la imputatio iuris o la imputación del demérito en la culpabilidad. En otras palabras, lo que podemos decir es que, digamos que todo lo que hemos hecho, lo que hacemos, paso a paso, ahora que ya hemos terminado, es, tenemos un sujeto, tenemos una acción, lo que hacemos es una imputación que es personal. ¿Por qué es personal? Porque parte de su conocimiento y de su control, pero es la imputación del hecho. Todavía no estamos imputando el hecho injusto, no estamos ni siquiera valorando, solo estamos imputando el hecho, ¿vale? Una vez hemos imputado el hecho, atribuimos que existe injusto. ¿Cómo? Haciendo una valoración, comparando el hecho con la norma, ¿vale? Y luego lo que hacemos es imputarle personalmente el demérito, atribuirle a él que podía haber hecho una cosa distinta o que es capaz de motivarse de forma distinta a la que lo ha hecho. Y entonces le consideramos culpable. Eso es el delito. ¿Vale? Y los pasos son, lo que no tenemos es que meter cosas que sean de culpabilidad antes o cosas que sean de injusto después, es decir, tenemos que hacerlo en el orden adecuado. Por eso sirve muy bien la doctrina de la imputación para pensar, digamos, de forma ordenada. Es cierto que casi siempre lo que hacemos es saltarnos y pensar en la valoración. No está mal, pero siempre que después podamos volver atrás y digamos, vale, sí, esto es lo que va a ser considerado injusto, pero si esto va a ser valorado injusto, primero, ¿podemos atribuir este hecho al sujeto, teniendo en cuenta el conocimiento y el control? Después, ¿podemos valorar que este hecho es injusto? Comparémoslo con la norma. Esto es lo que efectivamente quería evitar. Hay un comportamiento peligroso ex ante, se materializa el comportamiento peligroso ex ante justo en el riesgo, que es el riesgo que realiza el sujeto, entonces existe un injusto. Finalmente, ¿se le puede reprochar? ¿Se le puede reprochar? ¿Se le puede reprochar qué es? ¿Qué es se le puede reprochar? Tiene conocimiento sobre que realiza el hecho injusto, ya no estamos hablando del hecho. Sé que a veces que es difícil disociarlo, porque casi siempre que yo realizo el hecho sé que el hecho es injusto, pero disociémoslo, porque es necesario. Es decir,
sé que el hecho que realiza es injusto, la capacidad de comprensión en la culpabilidad o en el miedo insuperable. En el miedo insuperable, el que actúa en miedo insuperable sabe lo que está haciendo, sí, pero cuando actúa con miedo insuperable, es decir, actúa voluntariamente, sí. El que mata por miedo insuperable o el que realiza, el que pasa la droga porque su familia está en Colombia o donde sea, que la van a matar si no pasa la droga por la frontera, etcétera, etcétera, ese actúa con miedo insuperable, actúa voluntariamente. ¿Se le puede imputar o no se le puede imputar el hecho? Sí, pero ya aquí tenemos otra cosa, y ¿se le puede imputar o no se le puede imputar el que realiza el hecho injusto? Ese es un tipo de valoración distinta. Y esto es la culpabilidad, ese tipo de valoración. A veces se habla de que es la imputación personal. A mí no me importa poner aquí imputación personal porque creo que es imputación personal, pero es del hecho. Aquí hay una imputación personal del demérito. Aquí lo que se imputa es el injusto. Aquí se te dice, no tío, lo siento, pero te lo puedo exigir. Yo esto te lo puedo exigir. Y por tanto te lo puedo reprochar. ¿Vale? Entonces vamos a ver un poco de dónde viene. Y de dónde viene de dos principios, de dos ideas claves, que son, digamos, la extensión del principio de culpabilidad, que no hay pena sin culpabilidad y la pena no puede sobrepasar la culpabilidad. ¿Vale? Exactamente, ¿de dónde viene esto? Bueno, aquí sí que aviso que la evolución histórica del concepto de culpabilidad y los matices que hay sobre el concepto de culpabilidad son enormes y son gran parte de la disquisición penal, en realidad está centrada aquí. A efectos docentes basta que sepáis dos pinceladas, ¿vale? Y aparte de los materiales hay más. En realidad, básicamente ha habido una evolución de dos concepciones, una concepción psicológica y una concepción más normativa. Y los elementos vienen de esa evolución de las distintas concepciones. La concepción psicológica, ahora lo hablaremos más, establece la culpabilidad a partir de una relación psicológica entre el sujeto y el injusto, la realización de la acción injusta, ¿vale? Del hecho injusto. Una relación psicológica, básicamente a partir de un principio, que es el principio del libre albedrío, ¿vale? Conforme al cual es decir, supone que somos libres y que por tanto podemos actuar de forma distinta en las mismas situaciones. Tenemos capacidad de decisión, capacidad de libertad y por tanto, es decir, somos capaces de hacer esto o de hacer lo otro, ¿vale? Si somos capaces de hacer esto o de hacer lo otro, lo que esto significa es que podemos, es decir, decidir si infringir o no infringir la norma y por tanto hay una relación psicológica de negación, es decir, yo no hago justo lo que la norma quiere que haga, es decir, y podría haberlo hecho de otra forma, ¿vale? Claro, esto del estado de necesidad culpante y el miedo insuperable no casan mucho aquí conforme al sistema clásico. Esto ahora lo explicaré otra vez. En la concepción normativa, en el juicio de reproche al sujeto, ya, digamos, se intenta huir, teóricamente, no sé si lo consigue tanto, pero se intenta huir un poco de esa premisa psicológica de que somos libres, y se habla básicamente de un juicio normativo de reproche al sujeto, o de un juicio de responsabilidad, incluso un juicio basado en la prevención, de exigibilidad de actuar conforme al derecho. Tenemos que poder exigir a las personas que actúen conforme al derecho, tenemos que poderlo hacer. ¿Vale? Y por tanto, es decir, ya entran otros elementos, es decir, el reproche ya es por una voluntad defectuosa o contraria precisamente a lo que establece la norma y por tanto ya se habla de imputabilidad, dolo o culpa y de ausencia de causas de exculpación. Es decir, el principio básico del que partió la culpabilidad, el principio básico, era que la infracción de normas jurídicas solo sería o solo podría ser personalmente reprochable su autor cuando el sujeto pueda actuar de modo distinto. Es decir, de nuevo, la premisa básica de la que partió fue el libre albedrío. La cuestión está en que, es decir, si aceptamos el libre albedrío, al hombre libre se le puede castigar por las infracciones que ha cometido, las que ha cometido libremente. Es decir, si el libre albedrío no se acepta, si el sujeto no es libre, entonces no tiene sentido un sistema penal basado en la motivación. Estos serían, digamos, los dos vectores, más el normativo y más el contenido de la voluntad. Pero en realidad la parte, es decir, esencial es, la persona tiene que poder actuar de modo distinto,
Porque si ha actuado de una forma de la que no podría haber actuado de otro modo, no tiene ningún sentido el reproche. No le podemos reprochar desde una perspectiva moral, en el contenido clásico no le podemos reprochar porque no ha podido actuar de modo distinto y no ha actuado de forma inmoral, ¿vale? Conforme a un imperativo categórico. Desde una perspectiva preventiva, es decir, si no tiene capacidad de motivarse, tampoco tiene sentido que lo hagamos, ¿vale? El problema es que en efecto el libre albedrío no está determinado. Es decir, no existe ninguna constatación empírica, esto en realidad, bueno, es decir, no es del todo cierto, pero existe una discusión científica, pero en principio no está determinado, de que las personas, es decir, si volviéramos a la misma situación, teniendo la información, no podríamos actuar de la misma, podríamos actuar de modo distinto al que actuamos, que no estemos determinados, ¿vale? Esto ha hecho que haya en la actualidad toda una serie de teorías que deberían ser analizadas mucho más profundamente de lo que van a serlo aquí, toda una serie de teorías encabezadas sobre todo por Roxin y Jacobs, pero también en España por autores tan importantes como Enrique Gimbernat y por otros como también Santiago Mir, que se refieren a un fundamento de la culpabilidad basado básicamente en la motivabilidad de las normas, aquí utilizando a Gimbernat y sobre todo a Mir, y en la necesidad de prevención. Es decir, aquí, con un nivel de normativización distinto en Roxin y en Jacobs, de esto sí puedo hablar un poco después. Pero el fundamento es el siguiente. Digamos que, independientemente de que exista o no exista el libre albedrío, las normas lo que tienen básicamente es una función preventiva. Desde una perspectiva de, digamos, de fundamento básico del sistema penal, las normas tienen una función preventiva o disuasoria. Las normas para lo que sirven es para disuadir a las personas a realizar determinados comportamientos para que tomen en el cálculo de decisiones la posibilidad de un mal que se les aplique en el caso de que realicen la conducta y de ese modo para motivarles a no realizar la misma. Ante la posibilidad de la decisión de matar o no matar, yo tengo que saber que si mato, que es lo que la sociedad no quiere que se haga, es posible, es decir, es posible no, se me aplicará una sanción determinada y que eso incida en mi decisión, ¿vale? Si aceptamos esa idea o esa premisa, digamos, de las teorías de la disuasión, que por cierto también está es bastante discutible, pero si aceptáramos esa premisa, lo cierto es que tenemos que aceptar que aquel que de ninguna forma va a ser capaz de comportarse conforme a esa, digamos, motivación, no se le puede reprochar, ¿vale? Es decir, si una persona, por ejemplo, no escuchó el mensaje, no lo sabía, viene un extraterrestre, volvemos al caso del extraterrestre, viene un extraterrestre y el extraterrestre no conoce las normas porque no ha vivido en sociedad, no tiene ningún sentido que le reprochemos el hecho de, porque no se puede motivar conforme a la decisión normativa, ¿vale? Entonces se puede alegar que si una persona desconoce la norma, no se le puede... Claro, evidentemente, y eso es de lo que estamos hablando. Lo de la ignorancia de las normas no exime de su cumplimiento, eso es en civil. Sí, y además parcialmente. Pero vamos, en penal evidentemente que no, estamos hablando de que no es que exima de su cumplimiento, porque en antijuridicidad, es decir, podría haber antijuridicidad, es cierto, podría haber antijuridicidad, pero puede no haber ninguna responsabilidad. Ya veremos después que en efecto, bueno, ya lo habíamos visto en su momento, que el error de prohibición reduce la pena, ¿vale? Bien. ¿Esto entonces qué significa? Lo que significa es que conforme a estas nuevas teorías, básicamente la función de la culpabilidad se relaciona con la prevención y con la motivabilidad o con la capacidad de motivarse, ¿vale?, que tienen que tener los sujetos y que tienen, es decir, o que exige determinadas condiciones. ¿Y esas condiciones cuáles son? ¿Quién puede motivarse? El que tiene capacidad para comprender la norma. ¿Quién puede motivarse? El que está, es decir, el que tiene capacidad para comportarse conforme a esa comprensión, que es la imputabilidad, etcétera, etcétera. La culpabilidad es, por tanto, son los elementos que son los condicionantes o las bases que se relacionan con la capacidad de actuar de otra forma desde una perspectiva, digamos, preventiva de motivabilidad conforme a la norma. Dicho de otra forma, yo no sé si empíricamente es posible o no es posible demostrar lo de la capacidad de actuar de otro modo. No sé si es posible empíricamente o no demostrar el libre albedrío, pero o nos creemos el libre albedrío o cerramos el sistema. Es decir, si no nos creemos el libre albedrío,
no tiene ningún sentido el Estado democrático de derecho, no tiene ningún sentido. La gente, es decir, tendríamos que aceptar que la gente no es responsable de sus actos. Tenemos que aceptar la idea de que la gente tiene que ser responsable de sus actos. Pero aceptando esa idea de que la gente tiene que ser responsable de sus actos, lo tenemos que hacer a partir de los presupuestos que nos hacen, es decir, establecer ese nivel mínimo de responsabilidad. ¿Y cuál es el nivel mínimo de responsabilidad? El que las personas tienen que conocer las normas y tienen que tener la capacidad de actuar conforme a ellas, y el que en determinadas situaciones no podemos reprochar el que haya infracciones de las normas. Y eso es la culpabilidad. Entonces, repito, me da igual si está basado en un hecho empírico o no. El propio Estado social y democrático de derecho está basado en la creencia del libre albedrío o del poder actuar de otra forma, o en definitiva en la capacidad de la motivabilidad de las personas. ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí, por tanto, toda la cuestión del fundamento, porque queda el tema de la explicación de la distinta configuración de la responsabilidad en Roxini y Jacobs. Es muy interesante. Jacobs la concibe básicamente como la estabilización de la confianza en el ordenamiento jurídico. Esto lo que significa es que Jacobs tiene un normativismo, digamos, muy puro de explicación del sistema, en el que concibe que lo que os conté en su momento, ¿os acordáis de que la norma... a ver, un momento, si tenemos aquí esto que funcione. La teoría de la prevención general lo que establece es que ante la negación de la norma, ¿vale? Ante la negación de la norma, la única forma de volver a estabilizar la norma, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Cómo la reafirmas? ¿Qué falta aquí? Una sanción, una pena, muy bien. ¿Y qué es la pena entonces? Claro, la negación. ¿Vale? La única forma de estabilizar, de que menos n sea igual a n, es incluyendo una negación. Eso es la pena. ¿Vale? Y eso parte de la culpabilidad, es decir, eso parte del elemento culpabilidad. Digamos que tradicionalmente hemos pensado en el derecho penal, esto lo explica muy bien Silva, intentando establecer la compatibilidad de los dos sistemas. Esto lo explica muy bien con el caso del semáforo. Esto es un semáforo y esto es un coche. ¿Qué pasa? Es mi coche y es mi semáforo. ¿Vale? El caso es que esto lo explica bien diciendo, ¿cuál es la función de la norma en un sistema penal? La función de la norma tradicionalmente es que tú sepas, es decir, que no debes pasar. ¿Vale? Es decir, establecer no pases, si no te aplicaré una sanción. Es decir, es que tú no pases. En realidad, dice Jacobs, la función de la pena, más que tú pases o que no pases, porque yo no sé si tú vas a pasar, no está demostrado empíricamente que tú, porque yo ponga la norma, pases más o pases menos. La cuestión está en intentar que este de aquí, que también es un coche, pero más moderno, intentar que este de aquí tenga claro, cuando tenga su semáforo en verde, que tenga claro que tú no vas a pasar. Es decir, son expectativas respecto al otro, ¿vale? Si yo infrinjo una norma y no pasa nada, ¿qué mensaje está dando la sociedad? ¿Qué mensaje está dando el Estado? Que la norma no está vigente, que la norma no funciona. ¿Cómo conseguimos que la norma funcione? Aplicándome una sanción. De esa forma lo que haces es confirmar la expectativa social, y no desde una perspectiva psicológica, sino desde una perspectiva normativa. Lo que haces es que, es decir, digamos, repones la negación, es decir, y por tanto confirmas la vigencia de la norma. Desde la perspectiva de la culpabilidad, por tanto, es una mera estabilización social o normativa, es verdad, sí, tenemos esto aquí. Es una mera estabilización normativa. En mi opinión, desde una perspectiva de explicación del fundamento, es bastante acertado la explicación que hace Jacobs. Otra cosa es las premisas de las que hay que partir integrando la culpabilidad. Pues vamos entonces a la cuestión de los elementos y el contenido de la culpabilidad, ¿vale? Tradicionalmente se habla del dolo y culpa como formas de culpabilidad. ¿Os acordáis del sistema causalista y de que esto ya, es decir, digamos, lo hemos superado? La antijuricidad siendo como objetiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico, como incluyente, por tanto, del desvalor de acción o en última instancia, de la valoración del hecho personal, es decir, porque se va a valorar el hecho imputado previamente. Por tanto, el dolo y la culpa no pertenecen a la culpabilidad. Lo que pertenece a la culpabilidad es la imputabilidad
y la exigibilidad. ¿Qué es la imputabilidad? Vamos a empezar por el primero de los elementos de la culpabilidad. Bueno, la imputabilidad se definía tradicionalmente en la definición de Cobo y Vives como el conjunto de requisitos psicobiológicos exigidos por la legislación. Yo no sé si hoy en día definiría así la imputabilidad, pero en todo caso sí podemos decir que la imputabilidad responde a lo que establecíamos como el juicio de imputación del demérito kantiano que veíamos anteriormente. ¿Cuándo podemos imputar el demérito? Pues lo mismo de siempre. ¿Imputación qué es? Conocimiento y control. ¿Conocimiento de qué? En este caso, conocimiento de la ilicitud. Por tanto, el primer elemento que debe formar parte de la imputabilidad sería la capacidad de valorar y comprender la ilicitud. ¿Vale? ¿Y el segundo qué es? El control. Es decir, la capacidad de actuar conforme a esa comprensión. Es posible en determinadas psicosis que una persona, es decir, sepa lo que esté haciendo, pero no pueda hacer otra cosa a la que hace. Bien, eso sería que tiene capacidad cognitiva, es difícil, pero bueno, que tenga capacidad cognitiva, pero que no tenga capacidad volitiva. ¿Vale? Los dos elementos básicos, por tanto, y esenciales de la imputabilidad son ese conocimiento y ese control, la capacidad intelectual y la capacidad volitiva. La imputabilidad, por tanto, es necesaria para la existencia de un delito y de una pena, pero no es decisiva para la existencia de un estado peligroso y la aplicación de la medida de seguridad. ¿Por qué? Porque se puede aplicar si es antijurídico. ¿Y por qué se puede aplicar si es antijurídico? Porque ya has cometido un delito. Claro, porque la medida de seguridad sigue, no exige reproche. Claro, la medida de seguridad es una mera prevención. Sí, lo cual es bastante discutible, porque, o lo cual, es decir, no es que sea discutible, sino que por lo menos debería ser discutido cuál es el fundamento. Si realmente es una medida de prevención, es decir, deberíamos aceptar que no nos podemos prevenir frente a tal, o que quizá la reeducación y la resocialización exigirían una atención distinta. En todo caso, lo cierto es que la función es distinta, ya no se trata de establecer un reproche moral o de un reproche preventivo, es decir, de capacidad de motivabilidad, pero sí de la aplicación de las medidas de seguridad necesarias para evitar que, en este caso, el daño, la reincidencia delictiva, etcétera, etcétera. Con lo cual, la imputabilidad es necesaria para la existencia del delito, pero no para la aplicación de la consideración de un estado de peligroso y la aplicación de una medida de seguridad. Una cuestión esencial, que aquí, sin embargo, vamos a tratar muy por encima, porque ya la hemos analizado en clase, tuvimos una clase completa para hablar del actio libre en causa, ¿sí o no? ¿Recordáis? Una clase completa no, pero casi, es decir, una horita estuvimos. Es el tema del momento de la imputabilidad, ¿vale? ¿Cuál es el momento de la imputabilidad? ¿En qué momento debe analizarse la capacidad del sujeto para actuar de otra forma, para comprender la ilicitud de lo realizado, la capacidad intelectiva y volitiva? ¿En qué momento? En el momento de la ejecución del hecho, ¿vale? En el momento en que se ejecuta el hecho. Ese es el momento en el que, digamos, tenemos que analizar si el sujeto era capaz de comportarse de forma distinta y, por tanto, le podemos imputar el demérito de haber hecho lo que no queríamos que hiciera, ¿vale? Bien, esto, es decir, nos lleva al caso de las denominadas actio libre in causa, ¿vale? Concretamente las actio libre in causa dolosas, no sé por qué lo he hecho tan pequeño, y las actio libre in causa imprudentes. Aquí pone actio libre in causa dolosa y aquí pone actio libre in causa imprudentes. Aquí pone se utiliza como instrumento material, ejecuta en el momento en que adquiere el trastorno preordenado, ya está iniciando la ejecución del delito. Es exactamente igual en cuanto a los elementos objetivos, en vez de conocer con probabilidad que realizará la acción peligrosa, lo cree posible. Bueno, la actio libre in causa, como digo, ya la hemos analizado, es una imputación extraordinaria en realidad, más que otra cosa, es una imputación extraordinaria porque es una imputación realizada sin los elementos de imputación del mérito o del demérito que podríamos atribuir, en algunos casos incluso podríamos discutir si puede haber imputación del hecho, pero en todo caso lo que se hace, sin entrar en las dos teorías tradicionales de distinción entre el actio libre in causa, lo que se hace en el actio libre in causa es adelantar el momento del juicio al momento en que se inicia el hecho, ¿vale?
Es decir, nos ponemos en el ejemplo del sujeto que se pone a sí mismo en una situación de imputabilidad, por ejemplo, porque toma drogas o toma determinadas sustancias, sabiendo que siempre que toma eso va a realizar el acto delictivo, pues estaríamos ante un caso en el que si analizamos justo en el momento en que exterioriza su voluntad y consuma el delito, podríamos llevarnos a que no tiene culpabilidad. En realidad, yo creo que hay más una imputación extraordinaria, tenemos que, es decir, valorar ese hecho, aunque no haya en ese momento conocimiento de la ilicitud del hecho y de control en el momento en que ejecuta, y hay otros que dicen que lo que hay que hacer en realidad es, cuando ya piensa hacerlo e inicia la ejecución del hecho, realizar el juicio sobre si el sujeto tiene o no, y en ese momento sí tiene capacidad y control para actuar de otra forma. Sí. Eso depende, ¿no? Manuel. No. Venga, tira. Digo, eso depende porque tú no te puedes poner en una situación a lo mejor te pones borracho, ¿sí? Por decirlo. No te puedes poner borracho para cometer un delito, porque si se te puede imputar, ¿no? Si tú te pones borracho para cometerlo, ¿no? Sí, eso es la actio libera in causa. La actio libera in causa es que, es decir, tú te sitúas en una posición precisamente sabiendo lo que va a pasar, tú dices ¿vale? Precisamente sabiendo lo que va a pasar y aceptando lo que va a pasar y realizando, es decir... Pero el problema es que en el momento en que tú ejecutas el delito, en el momento en que tú lo ejecutas, es decir, ejecutas la acción material, en ese momento puede ser que no tengas la capacidad de comprensión o volitiva, esencialmente la capacidad de comprensión. Yo me refiero a ponerte en esa situación para cometer el delito. Sí, lo que tú estás diciendo es que en ese momento ya ha iniciado el hecho. Bien, pues eso es lo que dice la mayoría de la doctrina. Lo que dice la mayoría de la doctrina es que nos retrotraemos en el momento de la imputabilidad, ¿vale? Yo lo que digo es que en realidad eso no es verdad. Es decir, yo lo que digo es que, pero no debería decirlo, pero bueno, es decir, lo que digo es que en realidad, en mi opinión, eso no vale. El momento de la imputabilidad tiene que ser, es decir, el mismo momento en todos los casos, si no es hacer trampa. Lo que pasa es que podemos saltarnos la regla en ese caso concreto, y por eso se llama imputación extraordinaria, podemos saltarnos la regla de que para imputar con culpabilidad hay que exigir un determinado conocimiento y un determinado control. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque la persona se ha puesto a sí misma en esa situación, eso es lo que denominaríamos incumbencia, y la persona no debería haberse puesto en esa situación. Y por eso, es decir, establecemos muy parecido a lo que pasa con la imprudencia, por eso es una imputación extraordinaria. Podemos exigirlo en los casos esos determinados, pero es una excepción. Eso es la teoría de la excepción. Por tanto, excepción hay que hacerla en una cosa o en otra. Excepción hay que hacerla en qué momento tú vas a valorar o qué conocimiento vas a exigir. Yo prefiero decir que voy a exigir menos conocimiento, porque, es decir, menos capacidad de comprensión. ¿Por qué? Porque a la vez yo me he puesto en esa situación de forma voluntaria de no comprensión, cuando yo tenía la capacidad de saber, y ahí está la diferencia entre dolo e imprudencia. Si yo tenía la capacidad de que seguro se iba a producir el resultado, entonces sería actio libera in causa dolosa. Si yo no lo tenía, pero me lo podría representar como posible, sería actio libera in causa imprudente. Ana. Pero no hay trampa, yo lo que veo es que eso es la categoría de imputación, porque si el sujeto que se está poniendo en ese estado, o sea, para cometer el delito, ya está haciendo trampa, al respecto del ordenamiento jurídico tiene que idear contrarrestar esa trampa, entonces no hay trampa. Pero si en realidad, es decir, estamos diciendo cosas muy parecidas, porque en realidad yo cuando acepto la teoría de la excepción lo que estoy diciendo es precisamente, o estoy partiendo de ese fundamento, es no es aceptable en un estado de derecho, no es aceptable que un sujeto pueda ponerse así en una situación en la que después puede no tener un determinado conocimiento y control o capacidad. Es decir, yo le voy a reprochar ya eso, es decir, en el momento en que no tenga ese conocimiento y control, voy a mirar un momento antes si tenía la capacidad y si se ha puesto a sí mismo en esa situación. Y si se ha puesto a sí mismo en esa situación, en este caso no voy a exigir, por eso imputo extraordinariamente, imputo sin conocimiento y sin control, por eso se llama imputación extraordinaria. Es lo mismo que la imprudencia, ¿vale? La imprudencia, es decir, yo voy a relacionar el resultado de muerte con un acto, cuando yo normalmente para relacionar el resultado de muerte con una acción siempre exijo conocimiento y control. ¿Por qué en este caso no lo hago? Porque ha habido un momento en que yo me he puesto a mí mismo en una posición en la que no puedo evitar el resultado de muerte. Es decir, me incumbía a mí que no se produjera esa situación en la que se fuera a producir. Eso es la imprudencia. Pues con el actio libera in causa pasa algo muy parecido, pero aplicado sobre todo respecto a la imputación del demérito.
Por tanto, sí, estoy de acuerdo. Es decir, no podemos, permitir, puedes decir tú si quieres utilizar los términos, no podemos permitir que este se salga con la suya. ¿De acuerdo? Vale. Por tanto, en efecto, va a haber imputación dolosa. ¿Vale? Va a haber imputabilidad. Yo lo explico de forma distinta y el fundamento lo construyo de forma distinta. Es decir, hay poca diferencia porque en los dos lo que se acepta es la idea de que aquel que se sitúa a sí mismo en una posición en la cual él sabe que después no va a tener posibilidad de valorar si el hecho es lícito o es ilícito, yo te lo voy a atribuir exactamente igual que si en el momento lo estás valorando. ¿Vale? Yo lo explico de forma distinta, pero es decir, la solución es idéntica. De todas formas, la acción libre en causa la hemos visto y hay, es decir, muchas cosas más que habría que analizar. No sé si tenías alguna pregunta, Elsa Candela. Podríamos decir esto, que el conocimiento del control es porque el formulario propuesto, entonces sí que existe, es lo que... Claro. Porque es anterior, pero yo lo veo hoy. Sí, lo que pasa es que yo lo que digo es que, es decir, tú no estás valorándolo en un momento distinto. El juicio, es decir, de imputabilidad, se tiene que hacer en el momento, es lo mismo dicho de otra forma, se hace en el momento y hay un momento determinado donde yo analizo si tiene conocimiento o control. El momento que yo analizo conocimiento y control es cuando el sujeto actúa, conocimiento y control en este caso también del demérito, ¿vale? Si el tipo tiene capacidad de comprender lo que está haciendo. Excepto, imputación extraordinaria, cuando el tipo se haya puesto a sí mismo, que en ese caso no es que me vaya atrás, sino que es que en ese caso me da igual si tiene conocimiento y control. Si te has puesto tú, en este caso no exijo conocimiento y control. ¿Entendéis? Imputación extraordinaria, lo mismo que pasa en la imprudencia. En la imprudencia, todo es igual excepto que yo no exijo conocimiento y control, ¿os acordáis? Es una imputación extraordinaria. ¿Entiende? Conocimiento y control del hecho que yo voy a establecer responsabilidad, porque siempre hay de algo conocimiento y control. ¿De qué hay conocimiento y control? Del hecho. ¿Vale? Bien. ¿Se entiende esto? Y si no se entiende no pasa nada, porque esto no lo entiende mucha gente, pero lo que quiero decir es, entendéis un poco la distinta discusión de las dos teorías principales. En realidad lo importante es entender que el acto libre en causa representa una excepción, bien sea por una cosa o bien sea por una otra, pero que permite que estos casos se castiguen también de forma dolosa o imprudente. Bien, el fundamento lo sabéis, que está en el artículo 20.1, el trastorno mental transitorio en eximidad de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerlo, no se hubiese previsto debido prever su comisión, este es el 22 creo, no se aplica la eximente cuando el sujeto busca deliberadamente la situación de inimputabilidad. Bien, vamos a las causas de inimputabilidad. Las causas de inimputabilidad, sabéis que son las anomalías o alteraciones psíquicas, el trastorno mental transitorio, el estado de intoxicación plena, las alteraciones en la percepción y la minoría de edad. Alguien se casa. Bien, anomalía o alteración psíquica permanente, en el artículo 20.1, el que al tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica no pueda comprender la ilicitud del hecho, ¿vale? Elemento intelectual, comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Elemento volitivo. ¿Se entiende? En realidad, lo relevante en todos estos casos no va a ser tanto la denominación de la alteración psíquica o que podemos determinar la alteración psíquica como el efecto de la misma. Lo realmente importante en este caso exige que haya a causa de una alteración psíquica, ¿vale? Pero lo realmente relevante es el efecto de esa alteración. Que no pueda comprender la ilicitud o no pueda actuar conforme a la comprensión. Eso es lo que hace que, si se da en el momento delictivo concreto, se pueda existir, sí, yo no sé por qué, es decir, quiero que muráis por un derrame ocular, pero bueno, es decir, tiene que darse en el momento concreto esos efectos, ¿vale? ¿Cuáles son los presupuestos, digamos, de base psicológica que están relacionados precisamente con esos efectos? Bueno, pues podríamos distinguir las psicosis, las oligofrenias, las psicopatías y las neurosis. Esto de forma muy, digamos, sencilla y poco rigurosa. Sería mejor
irse al DSM-4 y en el DSM-4 establecer cada enfermedad, qué son los efectos que produce y cada tal. Pero bueno, desde una visión, digamos, mucho más genérica, de una cuestión, digamos, casi básica, podríamos decir que las psicosis son las que tienen una base somática y que producen una, digamos, pérdida de contacto con la realidad. Todo lo que supone una pérdida de contacto con la realidad o todas las distintas enfermedades mentales que tienen, en las que se produce una pérdida de contacto con la realidad, se suelen englobar dentro de la psicosis. También las neurosis, que son reacciones psíquicas anormales, pueden producir eso. Las oligofrenias son más bien insuficiencias intelectivas y por tanto falta de capacidad también de comprensión, dependiendo de que sean profundas, medias o leves, pueden afectar de una forma más o menos grave a la capacidad de comprensión. Y finalmente las psicopatías son más bien, tal y como se entiende generalmente, aunque sobre esto sí que hay una enorme discusión de mucha profundidad que no podemos abarcar aquí, sobre si las psicopatías son o no enfermedades mentales. Más bien, en la actualidad, aunque estén, es decir, integradas algunas de ellas como tales, más bien se consideran anormalidades de carácter. Lo relevante en todo caso, es decir, anormalidades de carácter, sería que hay dos tipos de personas, las personas psicópatas y las no psicópatas, aunque el porcentaje, evidentemente, gracias a Dios, es mucho mayor en los que no lo son. En realidad, lo importante vuelve a ser cuáles son los efectos. Lo importante es cuáles son los efectos. Lo importante es si por la psicosis endógena, es la que producida, digamos, a nivel interno, la exógena por causa externa, la paranoia o la esquizofrenia, produce una falta de comprensión o una falta de actuación conforme a la comprensión, si la psicopatía produce o no produce ese efecto. Repito que lo importante es que se dé o no se dé el efecto. El efecto de inimputabilidad, bueno, pues sobre esto también existe mucha discusión. Una cuestión general sería reconocer que el Tribunal Supremo ha estimado eximente en todas las clases de psicosis. También lo ha hecho generalmente muchas veces de forma incompleta, si no afecta a todas las facultades mentales. La esquizofrenia es el supuesto más paradigmático, donde puede haber, es decir, bueno, pues una disociación muy significativa en fase de ataque entre, digamos, la realidad y la percepción de la realidad por parte del sujeto. Aquí nos vamos a la capacidad de actuar de forma distinta o nos vamos a la capacidad preventiva o la capacidad de motivabilidad del sujeto. Podemos decir que el sujeto no tiene capacidad en esos casos. ¿Os acordáis del ejemplo que puse del avestruz, del supuesto que el sujeto que piensa que está cortando cabezas de avestruz y corta las de su familia, que no tiene capacidad para comprender, es decir, lo que está realizando o el significado de lo que está realizando, ¿vale? Aunque sepa que esté realizando un hecho. Luego, con las paranoias ocurre muy parecido, las psicosis maníaco-depresivas, incluso en la epilepsia, en determinadas fases de la epilepsia, se dice que en el estado anterior justo al ataque o en el mismo estado de ataque puede haber una falta de capacidad de comprensión. En las exógenas, en las intoxicaciones por alcohol o por drogas o las enfermedades que tienen que ver con infecciones o incluso degenerativas de la edad, también pueden producir ese efecto. En las degenerativas de la edad es bastante evidente, ¿vale? En cuanto a las oligofrenias, se ha llegado a apreciar la inimputabilidad en sus manifestaciones más profundas y la eximente incompleta cuando es una mera debilidad mental, ¿vale? Cuando, es decir, se trata de una persona que no llega a comprender del todo, es decir, se ha aplicado la, digamos, eximente incompleta. En las psicopatías está uno de los principales debates. La verdad es que el caso de los psicópatas es un caso, es decir, muy llamativo, pero, digamos, a efectos de la realidad penal, poco relevante, porque hay un porcentaje muy limitado, aunque en la actualidad con el tema del trastorno de personalidad antisocial se está planteando una extensión del mismo, no sé si discutible. En todo caso, el Tribunal Supremo tradicionalmente rechaza la exención plena, dado que se acepta que el sujeto tiene capacidad intelectual y capacidad volitiva, es decir, el psicópata comprende perfectamente lo que está haciendo, tendría la capacidad, porque de hecho otras veces lo ha hecho, de no comportarse. Sin embargo,
simplemente pues no tiene capacidad empática, no tiene esa sensibilidad, digamos, que tendría el resto de gente como para, es decir, no realizar el acto, no se deja, es decir, decide no motivarse conforme a la norma. El caso Mir-Puig y otros autores discrepan porque es cierto que la capacidad intelectual es poco discutida en la psicopatía, pero hay quien dice que los psicópatas no tienen una capacidad intelectual, volitiva plena. Es decir, precisamente por su psicopatía no son capaces de motivarse de la misma forma que los otros. Lo cierto es que el Tribunal Supremo ha decidido que la mayoría de los psicópatas no son enfermos mentales, pero es cierto que después, es decir, hay psicópatas que son enfermos mentales. También lo que suele pasar con la psicopatía es que la psicopatía es difícil, sobre todo en los asesinos en serie o en los asesinos con rasgos psicopáticos, es difícil que venga por sí sola. Es decir, es difícil que sea uno solo un psicópata. Es decir, eso es más de película. Normalmente suele haber rasgos de psicosis también en los psicópatas y suele haber determinados elementos que sí que pueden afectar o hacer que haya una enfermedad mental, por lo que normalmente también pueden ser declarados inimputables. Pero además se sabe lo que hacen, pero cuando lo hacen se esconden y se esconden es porque saben que está mal. Sí, pueden saber lo que hacen, pero quizá no tengan capacidad de comprensión, y hay casos en los que no saben del todo o no tienen capacidad total de comprender. No los psicópatas, sino los psicópatas con determinadas psicosis. En todo caso, el efecto sigue siendo el mismo, que sigue siendo la aplicación de la sanción como medida de seguridad con el límite máximo de la pena. Es decir, que están en Foncalén algunos de ellos en el establecimiento psiquiátrico penitenciario. ¿Vale? En cuanto a las neurosis, normalmente no da lugar a apreciación, porque en las neurosis no da lugar normalmente a esos efectos, aunque puede ser que dé lugar a un impulso irresistible, y en ese caso sí. La segunda sería el trastorno mental transitorio. La segunda de las causas de inimputabilidad es el denominado trastorno mental transitorio. En realidad, la diferencia básica es la incidencia, digamos, del trastorno, pero el efecto que se exige es prácticamente el mismo. De nuevo, lo importante, por tanto, la diferencia es muy leve, porque lo importante en la alteración psíquica, lo importante es que en el momento concreto en que se comete el delito, el sujeto, por la psicosis o por lo que sea, el sujeto no sea capaz de comprender la ilicitud o no sea capaz de actuar conforme a esa comprensión. En el trastorno, es decir, el sujeto podríamos decir que no es un enfermo mental, pero que en el momento en que comete el hecho no comprende o no tiene capacidad para comprender o no tal, con lo cual, como digo, la diferencia es muy pequeña. De nuevo, es una perturbación de identidad psíquica que solo se diferencia por la incidencia temporal. Normalmente no hay base patológica, puede haber base patológica también, pero en todo caso, como digo, no es relevante que meterlo en uno o en otro. Y en última instancia, lo importante es que pierde la capacidad de entender lo que hace, o que pese a entender obra una fuerza tal que le obliga a realizar lo que hace, ¿vale? Normalmente el Tribunal Supremo exige una base patológica, una base de enfermedad mental, pero que se relacione con eso, es decir, que sea incluso de forma temporal. No es complicado, porque normalmente esos trastornos mentales vienen bien de alguna alteración mental anterior, o bien de algo que produce en efecto en el momento una alteración mental, que, repito, incide en el efecto, que es lo relevante, ¿vale? La intoxicación plena, la intensidad o el grado de la embriaguez, bueno, esto no lo leo ni yo, ¿vale? Esto es absolutamente imposible de leer. Yo creo que aquí se leerá mejor, pero da igual, es imposible, tampoco en el ordenador. Bueno, en todo caso, la intoxicación o la embriaguez y después el síndrome de abstinencia producen exactamente también el mismo efecto, y solo cuando producen el mismo efecto es cuando se da lugar a la inimputabilidad. Aquí no se trata del consumo de alcohol, sino de la intoxicación de alcohol o de drogas. No se trata, por tanto, de que se reduzca la pena porque se consume alcohol, sino que se trata de que se reduce la pena cuando, es decir, la intoxicación por alcohol lo que produce es que el sujeto no comprende
el significado de lo que realiza o no tiene capacidad para actuar conforme a esa comprensión. Eso hace que la variable de, digamos, reconocimiento por parte de la jurisprudencia de la intoxicación y de los efectos de la intoxicación sea muy diferente. Es decir, puede haber una intoxicación etílica que produzca una eximente completa en casos en los que realmente, es decir, se puede decir que el sujeto no sabía absolutamente lo que estaba haciendo y pierde cualquier capacidad de conocimiento. Puede haber mucho más frecuente una eximente incompleta e incluso mucho más frecuente puede haber una aplicación de un atenuante, ¿vale? Por medio de la atenuante analógica, cuando se entienda que hay una, digamos, capacidad disminuida, pero no en lo esencial afectada. Sí, decías, José Carlos. José Alberto, sí. ¿Qué? Si él se ha puesto en esa posición, no sería... Bueno, si él se ha puesto en esa posición, ¿qué? ¿Qué significa él se ha puesto en esa posición? Si se ha puesto es si él ha bebido. Si él acaba de beber, se tendría que retrotraer también a ese momento. No, estáis diciendo cosas distintas. De fiesta, tú te puedes ir de fiesta y ponerte beber normal y llegar a un estado... No, yo me refiero de En ese caso sí. Vamos a ver, pero hay que, es decir, explicarlo así. Todo el mundo que bebe generalmente, es decir, todo el mundo que bebe sabe que bebe. La cuestión está en que no es que tienes que saber que bebes, ¿qué es lo que tienes que saber para que haya acto libre en causa? Que se va a producir lo que se produce para que se te pueda imputar lo que produce, ¿vale? Si puedes demostrar que esa persona está bebiendo, Eso es difícil de demostrar, sí, en efecto. No, pero sí que es verdad que hay gente que, por ejemplo, sí. ¿Qué es lo que sí? No entiendo por dónde vais en la discusión, no os entiendo. Lo que estáis diciendo es que una persona que beba y que en el momento en que comete el delito no se le puede aplicar nunca la eximente. que siempre que beba o que se llegue a ese momento y que haga algo, yo creo que normalmente te dan que explicarse la cosa porque no se puede mostrar. No, ya, claro, o sea, no estás diciendo lo contrario, estás diciendo justo lo que yo estaba diciendo. Escucha. No, sobre todo de cara a que se entienda la discusión. Tú lo que estás diciendo es que siempre que hay consumo de alcohol, siempre hay acto libre en causa. Yo digo que no, ¿vale? Yo digo que prácticamente nunca, ¿vale? Yo digo que prácticamente nunca. Solo habrá acto libre en causa cuando se pueda demostrar, y cuando se pueda demostrar, y además es muy difícil demostrarlo porque casi nunca es así, ¿vale? Casi nunca es así, que la persona no solo sabe que va a emborracharse, sino que sabe que va a hacer algo cuando se ha emborrachado. Es decir, vamos a ver, si no, tú estarías penalizando el consumir alcohol, que eso lo puedes hacer, es decir, eso en algunas sociedades lo puedes hacer, tú puedes castigar a las personas que beben, me parece bien, pero en el delito, es decir, en el Código Penal Español no existe un delito por beber, es decir, no existe, lo que existe es conducción, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol, donde sí tú estás castigando el hecho de beber, pero si tú no castigas el hecho de beber, lo que no puedes decir es que una persona que, por ejemplo, rompe un cristal cuando va borracho y no comprende absolutamente lo que hace, que haya roto el cristal con conocimiento y con control. No lo tiene. Cuando tú empiezas a ver eso, la verdad con lo que juegas, sabes que puede pasar eso. Si juegas a ver, Cambia el código y cambia el sistema. no, hombre, no es eso, pero Sí, cambia el código y cambia el sistema. Yo cuando, lo siento, cambia, bien, te multan administrativamente, estamos hablando de derecho penal, estamos hablando de pena de prisión, estamos hablando de responsabilidad por el hecho, estamos hablando de juicio de culpabilidad, os estáis saltando absolutamente todo lo que hemos dicho hasta el momento, no comprendéis nada. Es decir, exige culpabilidad, exige reproche. Y para que haya reproche, ¿qué tiene que haber? Pues eso. Por motivabilidad, etcétera, etcétera. Si no cambian las normas, digo, y os cargáis el principio de culpabilidad, hay estados donde eso ocurre. Es decir, no son precisamente democráticos de derecho, pero hay estados donde eso sucede. Ahora, que entiendo que desde una perspectiva moral, tú puedes tener un juicio moral respecto al que bebe, como que debería atribuirse de todas las consecuencias. Es más, quizá la percepción social sea que eso debe ser así, pero en principio, es decir, eso contradice el principio de culpabilidad. Lo siento. Pero se puede cambiar el código, Exactamente igual. Pero no es justo, yo me meto 4 rayas de cocaína, que por ejemplo no tengo ni idea cuántas de eso, pero es ilegal, se supone que es totalmente ilegal. No es ilegal tomar 4 rayas de cocaína, es ilegal hacerlo en un sitio público, es decir, es ilegal consumir en un sitio público, en un sitio privado no lo es. Claro, me meto 4 rayas de cocaína, voy, yo sé, te pego una paliza y encima no pasa nada. Si no sabías que vas a pegar la paliza, nada. Me da igual, Pero se confunde las cosas. No sabía que se había cuando las culpables. Un momento.
Perdonad, hay una pregunta. En el caso de ciertas personas con cierta ideología que se drogan directamente para no sentir el dolor o que se van a pelear, eso sí que se describía. Claro. Eso sí. Claro. No demuestre eso. Vamos a ver. No. Perdona. Vamos a ver. Demuestra eso y demuestra muchas cosas. Es decir, eso estamos hablando en otro tema, es decir, que es el tema de las dificultades de prueba. Tú no puedes crear un sistema penal, es decir, precisamente para evitar que tengas que demostrar cosas. Ahí sí que, insisto, vete a otro estado, ¿eh? Ahí vete a Cuba. Es decir, con perdón, y hay otros, es decir, donde también, y no son de esa ideología, es decir, donde exactamente lo mismo. Es decir, no puedes construir un sistema para no tener que probar las cosas. No, lo siento, si tú exiges, es decir, para cualquier delito, que el presupuesto de que las personas pueden actuar de forma distinta, o de que por lo menos se pueden motivar conforme al mensaje normativo, lo tienes que exigir y tienes que ser coherente con eso. Y a veces el sistema te produce excepciones que no te gustan y te pasan casos que no se corresponden con lo que tú, es decir, quisieras, pero tienes que aceptar esos casos. Lo que quiero decir es que en el caso de, por ejemplo, las drogas y de determinadas drogas, hay determinadas drogas que todo el mundo sabe que producen determinadas reacciones violentas. Bien, pues si todo el mundo sabe que producen reacciones violentas, no es tan difícil aplicar la acción libre en causa. Es decir, que depende de cómo lo argumentes, bien, pero por el hecho de tomarla no, sino por el hecho de tomar algo que sabes que va a producir o que existe la posibilidad de que vaya a producirlo. En ese caso tendríamos imprudencia. Partes iguales, en realidad estamos diciendo lo mismo, parte de presunciones. Es que si no parte de alguna presunción... Vamos a ver, toda imputación y toda valoración es el establecimiento de presunciones y de aplicación de reglas lógicas. Entonces sí, lo que pasa es que a mí lo que me da miedo es decir, siempre que uno consume alcohol acepta. No, yo lo que digo es, habrá que ver caso por caso, dependiendo de qué. Pues lo primero, de qué tipo de droga es. Lo primero, de la vez que la haya tomado esa droga, ¿es la primera o la segunda? ¿Es importante la vez que toma la droga? Sí. Pues entonces estamos hablando de lo mismo, entonces sí. ¿Vale? ¿Se entiende? El síndrome de abstinencia es uno de esos casos donde es más evidente la alteración generalmente, es decir, el famoso mono, tener el mono, sobre todo en determinadas sustancias o drogas, es decir, hay drogas que producen más síndrome de abstinencia que otras, esto sobre todo, es decir, con la heroína era famoso en los años 70, en los años 80, ese efecto que produce de no comprender y del robo que se realiza bajo el mono o el ataque que se produce por parte de quien está sometido a un síndrome de abstinencia realmente brutal. Bien, y dejamos los trastornos y nos vamos y dejamos la imputabilidad para pasar, porque es que se nos está haciendo un poco larga la clase, al conocimiento de la antijuridicidad. El conocimiento de la antijuridicidad, de todas formas, lo vamos a ver muy por encima porque lo explicamos en su momento cuando explicamos el error en clase, el error de prohibición. ¿Os acordáis? Las teorías del dolo decían que el conocimiento de la antijuridicidad era un elemento del dolo, las teorías de la culpabilidad, el conocimiento de la antijuridicidad no forma parte del dolo, forma parte de la culpabilidad. Tal y como nosotros hemos construido el sistema del delito en la actualidad, ¿vale? Si tiramos rapidísimamente hacia atrás, perdón, si nos vamos aquí, o si nos vamos aquí, en la parte subjetiva está el dolo, conocimiento del hecho que es antepeligroso, y en la parte de la culpabilidad el conocimiento de la antijuridicidad. En realidad, esto de lo que viene también es de la imputatio facti, la ausencia de conocimiento del hecho sería que no se imputa el hecho, pero el que yo no sepa que el hecho está prohibido, se imputa el hecho, pero no se imputa el de mérito. ¿Vale? ¿Se entiende? Bien. Por tanto, es decir, en la actualidad, tal y como nosotros estamos asumiendo que el dolo es conocimiento del hecho, en la culpabilidad está el conocimiento de la antijuridicidad. ¿Vale? Aquí, bueno, hemos mezclado las alteraciones en la percepción, perdón, quedaría por ver las alteraciones en la percepción, el que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento, desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. Básicamente esto se relacionaba con determinados efectos producidos, es decir, no por una, digamos, enfermedad mental endógena o exógena, sino por una alteración en la percepción desde el nacimiento, por ejemplo, pues en los casos de ceguera, de sordera, de algún tipo de
anomalía de estas características. En última instancia, lo relevante es la alteración de la conciencia de la realidad, se debe interpretar exactamente igual con los dos efectos, ¿vale? Que afecta una cosa, que afecta otra. Bien, el conocimiento de la antijuridicidad que afecta a la parte, al elemento intelectual, ¿vale? En este caso se trata de que el sujeto, en el momento en que realiza el delito, tiene que comprender la ilicitud del hecho. El tema del conocimiento de la antijuridicidad es mucho más complejo de lo que parece, mucho más complejo. Igual que la distinción error de tipo, error de prohibición, tal y como se explica en clase, parece sencilla, pero es bastante más complicada, sobre todo en lo que tiene que ver con el derecho penal económico y el derecho penal de empresa. ¿Por qué? Porque en los tipos penales se están incluyendo elementos normativos cada vez más. Entonces, hay elementos normativos que nos hacen que pueda parecer, es decir, según las teorías, que un desconocimiento, por ejemplo, de una norma administrativa para una infracción del medio ambiente, que es un requisito para que haya delito ambiental, que haya una infracción de las normas ambientales, la pregunta es si es un error de tipo, porque está dentro del tipo, o es un error de prohibición, porque en realidad es decir, el realizar un determinado, tirar tantos litros de vertido, resulta que han cambiado el decreto hace 2 semanas y eran tantos litros y en realidad yo estoy vertiendo ahora los mismos que hace 2 semanas no era delictivo. Si eso es conocimiento, error de prohibición o error de tipo, es una cuestión bastante relevante a los efectos de pena, sobre todo en los delitos en los que no existe tipo imprudente, ¿vale? Es bastante significativo. No vamos a entrar en ello, porque lo entraremos en el año que viene en la parte especial y sobre todo en el derecho penal aplicado a la empresa, en la asignatura optativa de cuarto, que es optativa para vosotros, aunque para los de administración no, para los de recursos, relaciones laborales y recursos humanos es obligatoria, pero lo digo porque es una asignatura, la verdad, bastante importante en la actualidad, tal y como va el mundo. El error de prohibición es el error que elimina el conocimiento de la antijuridicidad, ¿vale? El error de prohibición elimina la antijuridicidad. Puede ser vencible o puede ser invencible. El error de prohibición vencible es del cual yo podría haber salido con una diligencia, es decir, yo podría haber salido de ese error. El error invencible es el que de ninguna forma podría haber salido del error. ¿Vale? Es importante también, simplemente apuntarlo, el tema del error sobre la jurisprudencia. El error sobre la jurisprudencia tiene una relevancia cada vez más importante en la actualidad. Una cosa es el error de prohibición y otra cosa es el error sobre la valoración que va a hacer el juez de la norma. Imaginemos que, por ejemplo, hay una jurisprudencia que aplica siempre de una determinada forma, un tipo penal. Siempre interpreta, imaginemos, la negativa al sometimiento de la prueba de alcoholemia. El delito de negativa al sometimiento de la prueba de alcoholemia, solo por negarse no hay negativa al sometimiento de la prueba de alcoholemia, sino que además, no es así porque esto depende de audiencias provinciales, pero imaginemos en ese caso. Imaginemos que todas las audiencias siempre entienden, siempre, incluso el Tribunal Supremo ha entendido, que para que haya delito de negativa al sometimiento de la prueba de alcoholemia te tienes que negar al sometimiento de la prueba de alcoholemia, pero además tienes que haber demostrado previamente indicios de que podía haber una conducción influenciada. Porque si no, no existe lesión potencial al bien jurídico, seguridad vial, etcétera, etcétera, y está castigado con más pena la negativa que el delito de conducción bajo los efectos del alcohol. Y por tanto, es decir, exige eso, imaginemos que es así. Y un sujeto coge y se niega a someterse a la prueba de alcoholemia y pregunta, ¿por qué me han parado? No, esto es un control aleatorio. Vale, no me han parado entonces porque hago indicios. Bien, pues no quiero someterme a la prueba de alcoholemia. Si no se somete, se le aplicará el delito, se le podrá aplicar no sé qué cuántos. Y el tío sabe, porque es profesor de penal, ¿vale? Sabe que eso no es así y que nunca, es decir, se aplica. Por cierto, no doy este consejo porque esto depende de audiencias provinciales, ¿eh? Es decir, por ejemplo, en Alicante, es delito prácticamente siempre. Pero bueno, en todo caso, piensa que no, porque la jurisprudencia siempre ha interpretado así el delito. Comete el hecho, llega el caso al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo de repente cambia la argumentación y dice que no es necesario que haya indicios previos, sino que directamente tal. Pregunta, ¿habría error de prohibición o no habría error de prohibición? No. Porque la jurisprudencia puede cambiar de acuerdo con las exigencias de la realidad, no tiene que ser siempre estático. Pero teóricamente, es decir, el fundamento del error de prohibición, el conocimiento de la antijuridicidad, es la capacidad de motivabilidad
Yo en este caso no tengo la seguridad jurídica de que no va a haber sanción, por tanto no tengo por qué someterme a la norma, porque siempre nadie de los anteriores ha habido sanción cuando ha realizado esa conducta. Bueno, pues lo dejamos ahí, es decir, lo pensáis, sí. Si fuera en el sistema de Common Law, sí, pero aquí no tiene tanta importancia la jurisprudencia. Si hay un recurso de casación, pues sí, pero si no... Pero Como si entonces siempre Pues sí, había de todas pero aquí... Además no es tiene una mucho fuente de derechos la subsidiaria. jurisprudencia se cambia cuando le interesa al tribunal Al supremo. tiempo, Bueno, no lo sé yo ciertamente, pero muchas veces cambia mucho. Yo creo que depende del caso. Mi opinión particular es que tiene que ser un caso evidente en el que siempre ha habido, es decir, una resolución en un sentido que ha sido inmutable. Es decir, y siempre la jurisprudencia ha sido en ese sentido y de repente es en un sentido totalmente distinto. Si eso es así, en mi opinión, sí habría error de prohibición. Pero durante todos los tiempos se implementa la jurisprudencia diciendo eso. No, y además tiene que haber sido plausible, externo y fehaciente. Tiene que ser una jurisprudencia que en realidad no es jurisprudencia, sino que es norma, ¿sabes? Es decir, es tal interpretación, es tan coherente que siempre, es decir, la norma se ha interpretado en el mismo sentido. Y esto tiene que ver mucho con la doctrina Parot. Ahí lo dejo. Pero entonces el sujeto se aprovecharía de ese beneficio porque en realidad sería un beneficio. Vamos a ver, no es un beneficio, es que el sujeto estaba absolutamente convencido de que ese comportamiento no es delictivo, igual que no es delictivo tirar esto y romperlo. Y si hubiera sabido que es delictivo, a lo mejor se hubiera comportado de otra forma. Y no corresponde en ese caso el reproche, es decir, ha realizado algo delictivo. No, tío, me dijiste que no lo era. ¿Vale? Pequeño descanso, pero pequeño, y hacemos el final, ¿vale? Terminamos.